Hola, Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Ernesto, todo muy bien. Bueno, cuéntanos qué te gustaría que conversáramos hoy. Vale, mira, te cuento. Todo viene en relación a una de las últimas clases que se generó en el grupo de Ramana Maharshi, en el cual se hacía una exposición de si la autoindagación era válida para todos, ¿no? Ujú. Y en este caso, pues se hacía un planteamiento sobre unos supuestos concretos, pues de personas que han tenido enfermedades mentales, vamos a denominarlas así, como véase la depresión, como véanse trastornos obsesivos y demás, y se planteaba entre todos los hermanos, pues eso, la posibilidad de evaluar si estaban de acuerdo o no. Yo en esa charla que estaba escuchando, porque no estaba presencial, pues vi que había diferentes matices que se transmitían, ¿no? Había compañeros o hermanos que consideraban que era válida para todo el mundo, otros que decían que todavía se trataba de mentes muy inmaduras, que todavía tenían que pasar por una serie de procesos previos para poder llegar al proceso, al proceso perdón, de la autoindagación de forma correcta, ¿no? Entonces, yo haciendo un análisis a nivel interno y en base a mi experiencia personal, pues lo que quería era un poco transmitirte qué es lo que yo he vivido durante estos años y cuál es mi enfoque o mi respuesta, o que en este caso compartamos qué es lo que yo opino con respecto a esa cuestión en concreto. ¿Te parece? Ujú, claro que sí. Vale, pues mira, yo te cuento, yo ya te digo, en mi caso particular, yo lo que delimita o determina la psicología tradicional, yo he sufrido, digamos, de un trastorno obsesivo compulsivo, más bien enfocado hacia un tema de pensamientos repetitivos y demás, no hacia acciones físicas, que es otro condicionante, otro componente que tiene esa enfermedad, durante muchísimos años, ¿no? Eso no me ha impedido generar una vida, digamos, normal, porque al final, pues bueno, yo me he desenvuelto, pero sí que me proporcionaba mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, lo que es la psicología tradicional, lo que me generaba era una serie de terapias, sobre todo la cognitivo-conductual, que enfocaba el tema desde pues, enfrentarme a mis miedos, pero con un vislumbre que lo que proporcionaba era todavía más un sufrimiento mayor. Y en este caso, yo lo que llegué a un punto, yo sabía que en mi fuero interno había algo que me decía que ese no era el camino correcto. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que estaba era enfocando un problema de la mente desde la mente. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, era imposible tener una salida a eso. Una vez que conozco la escuela, que empiezo a trabajar en las terapias, bueno, en las prácticas que se generan, empiezo a desarrollar el estudio y demás, me doy cuenta de que soy capaz de tener esa percepción desde fuera de esos problemas que mi mente está generando. Y cuando hablo de obsesiones, lo podría extrapolar pues, a cualquier otro tipo de depresiones o trastornos similares, ¿no? Yo percibo que en este caso un pensamiento, que es una expresión que se genera, tiene que ser el mismo tipo si es un problema, o sea, si el pensamiento que viene, por ejemplo, es de me encuentro fatal, estoy deprimido, hundido, o de puedo hacer daño a alguien y no lo puedo controlar, o también si, por ejemplo, tengo una adicción al chocolate o al sexo o lo que fuera, esos pensamientos que genera al final no dejan de ser pensamientos, unos son un poco más duros, otros son menos, pero si llega un momento en el cual se produce un vislumbre de que son pensamientos, de que son temas que en mi caso debo reconocer que la gracia me pone para poder llegar a este camino, porque era un tema que también quería contrastar contigo, en el sentido de que yo, si no llega a ser por este tipo de pensamientos, por este tipo de situaciones que me han producido este sufrimiento durante tantos años, creo que no estaría aquí, no estaría en el camino de Bhagavan, no hubiese emprendido con el afán y con el ahínco con el cual estoy desarrollando todas las prácticas y el desarrollo de la devoción que ahora mismo tengo. Yo creo que sería imposible, estaría todavía viviendo en el mundo, eh, viviendo de tener nuevos deseos, nuevos coches, nuevas casas, y es algo que me ha ayudado. Y además, Entonces, fíjate que es algo paradójico, porque pudiéramos llegar a una conclusión bastante superficial creyendo que alguien
que está teniendo o está pasando por un trastorno obsesivo compulsivo, con pensamientos repetitivos, con miedos, o alguien que estuviera con adicciones fuertes, con todo este tipo de situaciones, pudiéramos llegar a la conclusión, como digo, superficial, de considerar que es alguien que está en un nivel de conciencia todavía muy alejado de lo que sería un camino tan radical y final como es el Jnana Marga, como es lo que es la vía de Ramana Maharshi. Sin Ujú. embargo, el hecho de que todo esto se produzca es, como bien estabas apuntando, un impulso muy, muy perfectamente hilado, hilvanado por parte de la gracia para llevarnos a una resolución final de todo. Cuando hay personas que a lo mejor no tienen especiales dificultades o tienen una vida más o menos normal, donde no pasa realmente nada, donde no hay una mente que pueda estar plagada de miedos o de ansiedades o lo que fuera, y pueden llegar a la conclusión de que su nivel de conciencia es un nivel de conciencia más elevado o más trabajado, y sin embargo no llegar nunca a lo que es el Atma Vichara, a lo que es la autoindagación, a lo que es la autorrendición, y estar permanentemente en un estado perpetuo de alimentar y de recrear el ego una y otra vez sin salir de ese circuito, ¿no? que tú decías, ¿no? De tratar siempre de mejorar la mente, arreglar la mente, sanar la mente y no ir más allá de la mente. Correcto, ¿no? Eso y además yo creo que el cambio sustancial que se produce en mi planteamiento frente a este trastorno, digamos, viene de una charla que tengo contigo hace unos meses, en la cual yo consigo dar con el clic correcto de que estos pensamientos, que yo obviamente lo que he hecho ha sido durante muchos años rechazarlos con todas mis fuerzas, tratar de luchar porque no estuvieran ahí, obviamente desde mi desconocimiento lo que hacía era retroalimentarme y que seguirían ahí, empecé a verlos como un regalo. Aunque parezca paradójico y curioso, empecé a valorar que cada vez que la gracia, en este caso, me traía un pensamiento de estas características, lo que me estaba dando era una prueba más para volver adentro. Esto pues, ha significado un cambio radical. Yo no voy a decir que los pensamientos no sigan ahí, por supuesto que siguen, pero ahora mi enfoque es diferente. Mi enfoque hace que cada vez que esos pensamientos llegan, yo o bien genero el proceso de autoindagación, o bien directamente tengo el recordatorio perfecto para volver adentro. Yo estoy convencido que si esos pensamientos no hubiesen estado en estos últimos meses y demás, me hubiese relajado. O sea, estoy completamente convencido de que me hubiese relajado y hubiese vuelto al mundo y hubiese vuelto a lo que durante 20 años estaba haciendo, de centrarme en las cosas materiales, en mi trabajo, en todo ese tipo de cosas. Lo que sí me Entonces, imagino que habrá habido a base de aplicar la autoindagación, a base de ir hacia adentro, a base de dejar de resistirte a esos pensamientos y de juzgarlos como amenazantes y como atemorizantes, me imagino que se habrá reducido el caudal y la intensidad de los mismos, ¿no? sí, 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 por supuesto. No, no. A ver, yo si comparo, yo he pasado por situaciones muy complicadas, muy desesperantes, o sea, en el sentido de que mi vida durante el día a día, yo soy empresario, tengo más de 100 trabajadores y a mí, en este caso, cualquier persona que me podría visualizar en el día a día me catalogaba como una persona normal, tranquila, bastante tranquila, todo el mundo catalogaba como alguien muy sereno, muy confiado, muy seguro de sí mismo, o sea, alguien que a priori nadie podría vislumbrar que yo tenía un problema de estas características. Y el hecho es que yo, en mi fuero interno, tenía un infierno y muchas veces pues acababa mi jornada laboral o lo que fuera, acostaba a mis hijos y muchas veces rompía a llorar porque era un sufrimiento tremendo, ¿no? Entonces, eso evidentemente ya no está, desde hace meses ya no está, esa situación de desesperación, esa situación de no poder, de tratar de controlar algo que era incontrolable, porque eran pensamientos que surgían y demás, eso se ha reducido de una forma notable. Es cierto, y además es paradójico, que a medida que el proceso de actividad diario es superior, los pensamientos están ahí con más fuerza. O sea, el ego sabe dónde pillarme y cuándo pillarme, ¿no? Entonces, a mí fundamentalmente en mi horario laboral, que conlleva, pues digamos, bastante tensión, porque al final son muchas llamadas, muchos correos electrónicos, mucho atender, mucho proceso intelectual, ahí el ego sí que me da bastante guerra, porque no soy capaz en algunas ocasiones de poder parar, realizar la indagación en condiciones y demás.
Pero saliendo de ese estrato, que yo sigo trabajando con ello y sé que poco a poco el proceso irá cuajando, es decir, en mi vida personal, por las tardes o por las noches y demás, la situación es completamente diferente a la que se planteaba hace meses. O sea, ahí, Y en cuanto a claro, lo que estás diciendo, ten en cuenta algo que es muy, muy útil y que cuesta mucho cuando uno va en una inercia y en una velocidad de hacer muchas cosas en poco tiempo para tratar de dar respuesta a expectativas, ¿no?, profesionales o acuerdos que se hayan llegado. Y es tratar de ralentizar los movimientos de cualquier pequeña tarea rutinaria, desde escribir un correo hasta atender una llamada, imprimirle, en lugar de la velocidad que suele acompañarnos como una inercia que a veces nos lleva precisamente a un estado de mayor identificación y de mayor alienación, eh, empezar a imprimir una mayor ralentización y pausa a cada cosa que hagamos, precisamente para que eso permita que la autoatención y la autoconsciencia pueda permanecer correcto, y pueda incrementarse. correcto. ¿Mm? Ahí se genera una pelea radical con el ego, en el sentido de que él por donde me ataca es: si no vas rápido, si no atiendes a todo, no eres efectivo, no vas a cumplir. No. O sea, yo ya me sé el juego. Quiero decir que al final, evidentemente, lo que comentas es el proceso claro, y trato de aplicarlo. Lo que pasa es que hay ocasiones en las cuales pues se me olvida, pero ya no me culpo por ello. Quiero decir, lo pillo, lo capto y digo, bueno, otra vez volvemos a empezar, puesto que, pues eso, has estado media hora, una hora, completamente imbuido en 7 tareas a la vez, o comiendo demasiado rápido para intentar acabar lo antes posible y volver a la oficina. O sea, ya me voy cogiendo cada vez más situaciones. La diferencia está en que antes pues me culpaba mucho por estas situaciones, y ahora simplemente lo que hago es vislumbrar como un aprendizaje y tratar de que la próxima vez ocurra menos o no ocurra. Pues ese es el proceso y en la medida que vamos volviendo más hacia adentro, el gran doctor que es Bhagavan, que es nuestro ser, que es lo que realmente somos, empieza a transmutar todas esas inercias, todas esas tendencias de la mente, todas esas vasanas o propensiones a desear ir más rápido, ir más, a querer fomentar el yo productivo para ser más eficaz. Todo ese tipo de programa lo va poco a poco suavizando y curiosamente eres mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere hacer muchas cosas y quiere llegar a todo, normalmente al final del día, y te habrá pasado infinidad de veces, te das cuenta de que hay realmente 4 o 5 cosas clave realmente que hacer en ese día. 4 o 5 cosas importantes. Lo demás no era tan sumamente importante. Había que hacerlas, sí, pero si no se hubieran hecho en el día no habría ocurrido gran cosa. Y precisamente Bhagavan lo que nos va ayudando en la medida que vamos atendiéndonos más es a que nuestra mirada se vuelva tan aguda, tan precisa a la hora de priorizar, por ejemplo, a la hora de seleccionar qué es lo realmente relevante, no porque sea lo que se espera de ti, no porque sea lo que realmente tus clientes esperen de ti, sino porque es lo más alineado y lo más correcto conforme a lo que es preciso llevar a cabo. Y a veces que es justo lo que a lo mejor va a desencadenar que haya un cliente que se queje porque algo no se ha terminado o lo que sea, pero ya sabrás por tu sentir, por tu estado emocional, si hay paz, si no hay culpa, que realmente has tomado la mejor decisión, porque tu voluntad individual empieza a disolverse y empieza a entrar en la corriente que todo lo sabe y que todo lo mueve. Sí, sí, Así sí. que, Es así. Además, de hecho, el otro día se planteaba una analogía en la misma clase, creo que era con un hermano, con Raúl, me parece recordar, del tema del boxeo, ¿no? Del púgil que en este caso tiene que entrar en combate con alguien que está muy preparado, y yo me veía, o me he visto durante muchos años, como ese púgil débil, ese púgil que quería luchar por su vida, que quería luchar por mejorar, pero me faltaba el entrenador que estaba detrás de las cuerdas, ¿no? O sea, es decir, yo generaba una lucha yo solo, mi voluntad. De hecho, es algo que para las prácticas y para la escuela no me ha sido difícil desarrollar. O sea, quiero decir, yo la voluntad la he tenido siempre, yo sabía que podía salir de este tema, sabía que había una solución. Sí que es cierto que he compartido además con personas con problemáticas análogas a la mía, en la cual la desesperación y el tirar la toalla era bastante común, y yo nunca,
yo sabía que siempre que iba a salir adelante, que había una solución ahí. El problema era que no tenía el entrenador correcto. Y ahora mismo, además creo que te lo plantaba en el correo, ahora mismo tengo el entrenador de Tyson al lado, que es Bhagavan. O sea, estoy completamente seguro de que tengo el mejor profesional que me asesora y que me da fuerza. Y algo que me ha dado mucha potencia además ha sido, la voluntad la tenía, lo que me faltaba era la devoción. O sea, yo era una persona que estudió en un colegio religioso con unas connotaciones de imposición de ciertas ideas que no cuadraban conmigo, y he vivido muchos años en un proceso agnóstico total, total. El hecho de empezar a desarrollar desde que entré en la escuela esa devoción que de repente me ha venido de forma exponencial, o sea, ha sido el espaldarazo definitivo a que yo esté en el momento actual en el cual me encuentro. Es decir, la voluntad, además hoy recibía un mensaje tuyo, ¿no? De una frase de Bhagavan en la cual se hacía mención precisamente a la importancia de la voluntad. La voluntad, en este caso, acompañada de la devoción, es una combinación perfecta para poder superar todas esas trabas que no solo yo, sino que entiendo que más hermanos y más personas en el mundo pueden tener, que están catalogados con una enfermedad o con un proceso psicológico concreto y que piensan que este camino no es para ellos. Y desde luego, si somos capaces de aunar esos dos vértices, voluntad y devoción, yo creo que lo tenemos en nuestra mano. Vamos. Pues así es, estoy totalmente de acuerdo, hermano. Ha sido una alegría conversar contigo y ver que, bueno, pues ha sido un ejemplo para muchas de esas personas que están tratando de resolver con la mente, como apuntabas al principio, y desde la mente, lo que concierne a la mente y por lo tanto al ego, y cómo cuando uno sale de la caja y mira más allá y ve que lo que realmente somos es conciencia y que solo estableciéndote en esa conciencia puedes reconocer lo que verdaderamente eres y así que todo lo demás se termine empapando de esa gracia, de esa luz, de esa fuerza que cura cualquier cosa, que soluciona cualquier cosa, con independencia de lo que el cuerpo o mente tenga que experimentar, como decías, ya no hay afectación, ya no hay estar en ese querer cambiar las cosas, querer cambiarte, querer mejorarte, querer arreglarte, sino en ver que de forma natural, cuando uno se va estableciendo y atendiéndose a sí mismo por lo que somos en realidad, automáticamente eso empieza a impregnar y a impactar todas las capas del cuerpo, del habla, del pensamiento y trae Sí, sí, tranquilidad y trae paz. Muy correcto. bien, pues nada, Muy un bien, gusto hablar contigo como siempre pues un placer. y algún otro día, pues igual nos volvemos a encontrar si te apetece por aquí. Sí, sí, yo dispuesto cuando queráis. Vamos, encantado porque la ayuda que me ha proporcionado la escuela es, eh, es brutal y si hay alguna forma de poder devolverla transmitiendo mi experiencia y lo que he podido aprender, pues encantado. Bueno, pues para nosotros una alegría ver cómo has sido capaz de dar esos pasos tan grandes que sabemos que es Bhagavan quien libra la batalla y quien trasciende cualquier aparente limitación que realmente no existe, pero que parece muy real cuando uno lo está viviendo y lo está pasando. Un Sí, fuerte sí, sí. abrazo, Josemi. Bueno, un abrazo Ernesto. Hasta pronto. Hasta luego.